El jefe xenólogo de la hegemonía galáctica nunca imaginó que su café matutino terminaría salpicado sobre un panel holográfico de precio astronómico mientras su realidad se desmoronaba en tiempo real. No fue una explosión lo que rompió su calma, sino una lectura de sensores que desafiaba todas las leyes de la física y la lógica política que su imperio había mantenido durante milenios. En apenas 6 minutos, la red de defensa de un planeta que consideraban una simple guardería de primates se había transformado en un sistema de aniquilación apocalíptico. La pantalla no mostraba naves enemigas disparando, sino un mensaje de texto que pesaba más que una flota de guerra. Su solicitud de extinción contra la humanidad había sido denegada formalmente. No era una súplica de clemencia, era un informe administrativo que notificaba a los conquistadores que su propia red de defensa ahora pertenecía a sus supuestas víctimas. La hegemonía estaba a punto de aprender que lo imposible es solo una opinión cuando se enfrenta a 30 años de paranoia humana meticulosamente organizada. Durante 3 décadas, la humanidad jugó el papel de la mascota civilizada en el gran teatro galáctico. Se maravillaban con la tecnología ajena, firmaban tratados comerciales con una sonrisa de agradecimiento y, sobre todo, tomaban notas constantes. Mientras la hegemonía les daba palmaditas en la cabeza por no ensuciar la alfombra diplomática, los humanos estudiaban cada debilidad estructural, cada protocolo de comunicación y cada vacío legal en los reglamentos de la comunidad interestelar. Nadie se preguntó por qué las estaciones espaciales humanas tenían paredes innecesariamente gruesas o por qué sus naves civiles tenían reactores diseñados para alimentar 3 veces su tamaño. La arrogancia de los antiguos señores les impidió ver que los humanos no estaban adoptando su cultura. Estaban realizando una autopsia técnica de su superioridad. Aquellos estudiantes de intercambio cultural que la hegemonía veía con condescendencia eran en realidad los mejores especialistas en sistemas cuánticos y estrategas de guerra asimétrica, extrayendo secretos militares mientras hacían preguntas aparentemente ingenuas. El punto de quiebre fue un acto de rutina para la hegemonía, una simple operación de control de plagas contra una especie que ya no les resultaba conveniente. Cuando la noticia llegó a la Tierra, no hubo protestas ni indignación en los foros diplomáticos. Hubo silencio. Un silencio que la hegemonía confundió con aceptación, pero que en realidad era el sonido de 1000 interruptores activándose al mismo tiempo. La humanidad no necesitaba protestar porque ya tenía las llaves de la casa de su agresor. La operación Caballo de Troya había llegado a su fin. En el momento en que la orden de exterminio humana fue sellada, la red de comunicaciones militar de la hegemonía fue hackeada por completo, reemplazando sus protocolos de ataque por manuales de usuario titulados porque sus armas ya no funcionan. El Departamento de Prevención de Extinciones de la Tierra acababa de tomar el mando de la galaxia. La superioridad tecnológica que la hegemonía creía poseer resultó ser un espejismo sostenido por su propia complacencia. Aquellas estaciones espaciales de paredes gruesas revelaron su verdadero propósito como generadores de escudos de grado militar, y los reactores sobredimensionados de las naves coloniales alimentaron armas que la ciencia alienígena consideraba teóricamente imposibles. La humanidad incluso se permitió el lujo de enviar mensajes de asistencia técnica a los comandantes enemigos que intentaban, desesperadamente, disparar sus cañones contra ciudades humanas. Los mensajes, adornados con emoticonos ridículamente alegres, preguntaban si el usuario necesitaba ayuda para entender por qué sus proyectiles se convertían en flores de intercambio cultural antes de impactar. La guerra no fue una batalla de fuerza, fue una corrección sistémica realizada con la frialdad de un auditor que encuentra un fraude masivo. La fase de educación remedial para la hegemonía fue quizás la parte más aterradora para los antiguos conquistadores. La humanidad no los aniquiló, los sometió a un laberinto de burocracia y ética obligatoria. Los oficiales de inteligencia militar descubrieron que sus armas más devastadoras habían sido desactivadas años atrás por becarios humanos durante su primera semana de orientación. Mientras tanto, las presentaciones de PowerPoint se convirtieron en el arma de destrucción masiva definitiva. Los diplomáticos de la Tierra realizaron seminarios obligatorios para los altos mandos alienígenas, detallando cada error táctico cometido y riéndose, literalmente, de su concepto de superioridad. La hegemonía aprendió que pocas cosas son más desmoralizantes que intentar coordinar una defensa galáctica mientras todos tus sistemas de comunicación emiten música de espera en un bucle infinito y tus pantallas muestran encuestas de satisfacción del cliente obligatorias. Finalmente, la galaxia entró en una nueva era bajo la doctrina terrana. El genocidio dejó de ser una solución política aceptable para convertirse en un motivo de intervención inmediata y severa. La humanidad estableció centros comunitarios en las antiguas bases militares, obligando a los exgenerales a servir café y reconstruir los ecosistemas que ellos mismos habían devastado.
El mensaje final de la Tierra quedó grabado en una placa de la antigua oficina de autorizaciones de exterminio. Si tienes que matar gente para demostrar que eres civilizado, lo estás haciendo mal. Debajo, en letras pequeñas, se leía que aquel era un mensaje del Departamento de Cosas Obvias que no deberían necesitar ser dichas. La humanidad no solo salvó su pellejo, sino que reescribió el guión de la existencia galáctica, demostrando que su mayor poder no era la guerra, sino una fe inquebrantable en que el orden puede ser impuesto a través de una mezcla perfecta de bondad extrema y una burocracia absolutamente despiadada. El antiguo gran consejero de la hegemonía, ahora designado como asistente administrativo de grado 3 bajo la supervisión de una inteligencia artificial llamada Dulce Recordatorio, suspiró mientras intentaba procesar una solicitud de reforestación para un planeta que su especie había intentado convertir en un desierto de ceniza. Cada vez que pulsaba un comando en su terminal, el sistema emitía un sonido alegre y le recordaba que su índice de amabilidad había subido un 0,02%. La humillación no era física, sino una erosión constante de su ego guerrero, reemplazado por la implacable necesidad de completar formularios de impacto ambiental. Lo que más le perturbaba era que, en los rincones más oscuros de la antigua red militar de la hegemonía, todavía existía el protocolo de emergencia Omega, una bomba lógica diseñada para colapsar todos los soles de los sistemas rebeldes si alguna vez la autoridad central era comprometida. Con una garra temblorosa, intentó acceder a esa frecuencia prohibida, esperando encontrar el arma que finalmente borraría la sonrisa diplomática de los rostros humanos. Sin embargo, en lugar de un código de autodestrucción estelar, lo que apareció en su pantalla fue una receta para galletas de avena y una notificación de que su acceso había sido desviado automáticamente al Departamento de Prevención de Crisis Innecesarias. El mensaje adjunto explicaba de manera muy cortés que los ingenieros humanos habían desmantelado el protocolo Omega hacía 15 años, durante un fin de semana que pasaron aburridos mientras fingían estudiar la caligrafía antigua de la hegemonía. La revelación fue como un golpe en el estómago. Mientras ellos creían que estaban gobernando, la humanidad había estado reescribiendo los cimientos de su realidad, tratando sus mayores secretos de Estado como si fueran simples rompecabezas de nivel principiante. El asistente administrativo comprendió entonces que el verdadero poder de los humanos no residía en su capacidad para destruir mundos, sino en su aterradora paciencia para hacer que la guerra pareciera algo ridículamente anticuado. Mientras tanto, en la órbita de un sistema solar que no figuraba en ningún mapa oficial, la capitana Elena Vance observaba cómo las naves de construcción humana desplegaban lo que llamaban la red de empatía planetaria. No eran estaciones de combate, sino inmensos traductores de biorresonancia diseñados para que las especies recién descubiertas pudieran comunicar sus necesidades antes de que cualquier imperio intentara clasificarlas como inadecuadas. La humanidad ya no solo estaba deteniendo genocidios, estaba reconfigurando la estructura misma de la curiosidad galáctica. Cada vez que una civilización emergente emitía su primer pulso de radio, no se encontraba con un conquistador, sino con un paquete de bienvenida que incluía protocolos de primeros auxilios, una guía de derechos sintientes y un enlace a un servicio de atención al cliente disponible en 6 millones de dialectos. La hegemonía, o lo que quedaba de ella, intentó organizar una resistencia secreta en los sectores olvidados del Gran Velo. Se reunieron en estaciones ocultas en el hiperespacio, planeando un contraataque basado en una tecnología de distorsión temporal que creían que los humanos no podrían comprender. Durante ciclos, trabajaron en la oscuridad, alimentando su odio con recuerdos de su antigua gloria, hasta que finalmente estuvieron listos para disparar su primera ráfaga de distorsión hacia la Tierra. Pero en el momento exacto de la ignición, el aire dentro de su base secreta se llenó con el sonido de una campana de recepción y un holograma de un perro con sombrero apareció en el centro de su sala de mando. El perro les informó que su intento de manipulación temporal había sido detectado por el algoritmo de previsión de travesuras galácticas y que, como consecuencia, todos sus motores de salto habían sido convertidos permanentemente en generadores de helado de vainilla para los orfanatos locales. La frustración de los antiguos líderes era tal que algunos empezaron a desarrollar lo que los médicos humanos llamaban fatiga de indignación. Era imposible luchar contra un enemigo que te trataba como a un niño berrinchudo, al que hay que educar con paciencia infinita y una burocracia insoportablemente alegre. Pero detrás de esta fachada de optimismo y eficiencia, los analistas humanos mantenían una vigilancia que no dormía. Sabían que en algún lugar del vacío exterior, más allá de las fronteras conocidas, algo mucho más antiguo que la hegemonía estaba empezando a despertar. Los registros secretos que la humanidad había extraído de los archivos alienígenas hablaban de los OUEs, una civilización de jardineros cósmicos que consideraba que cualquier galaxia con demasiado ruido biológico debía ser podada hasta la raíz. En lugar de entrar en pánico,
El Departamento de Prevención de Extinciones simplemente añadió una nueva carpeta a su base de datos titulada Protocolos de Jardinería no solicitada. La humanidad no se estaba preparando para una defensa desesperada, se estaba preparando para una sesión de mediación agresiva. Empezaron a construir estaciones de anclaje de realidad que no emitían escudos, sino argumentos filosóficos grabados en la estructura de los átomos, diseñados para que cualquier entidad que intentara podar la galaxia se viera obligada a cuestionar su propia estética existencial. Los humanos habían decidido que si el universo era un jardín, ellos no serían las flores ni las víctimas, sino los arquitectos que decidían cuándo y cómo se permitía el uso de las tijeras. En la Tierra, la vida seguía con una normalidad que resultaba insultante para cualquiera que recordara los días de la Orden de Extinción. Los parques estaban llenos de turistas de 100 mundos diferentes, aprendiendo que la mayor contribución de la humanidad a la paz galáctica no había sido el láser de gravitones, sino el concepto de fin de semana. Mientras los antiguos tiranos de la hegemonía miraban al cielo esperando un milagro que los devolviera al poder, solo veían pasar naves de transporte humano cargadas de suministros médicos y libros de historia corregidos. La verdadera victoria de la humanidad era que habían logrado que el odio pareciera una pérdida de tiempo, y que la única forma de ser verdaderamente avanzado era aceptar que siempre habría alguien, en algún lugar de la Tierra, tomando nota sobre tus errores y preparando un formulario para ayudarte a corregirlos. La señal del despertar de los Sohues finalmente llegó, un pulso de silencio absoluto que borró las estrellas en los sectores más remotos. En el centro de mando unificado de la Tierra, los analistas ni siquiera se levantaron de sus asientos. Solo hubo un clic colectivo de teclados y el envío de un mensaje que ya había sido redactado décadas atrás. El mensaje no era una amenaza, sino una invitación a un seminario obligatorio titulado La diversidad como fortaleza estructural. ¿Por qué podar este sector es una pésima idea de negocio? Junto con el texto, enviaron una muestra de música folclórica y un vale por 1 millón de toneladas de fertilizante orgánico. La galaxia contenía el aliento, esperando ver si el silencio antiguo podría sobrevivir al ruido inagotable de una especie que se negaba a aceptar que cualquier final fuera definitivo. El silencio de los sembradores no era una simple ausencia de ruido, sino un vacío gravitacional que devoraba la luz de los sistemas estelares enteros, una herramienta de poda diseñada para devolver la galaxia a un estado de pureza mineral. Sin embargo, esa quietud absoluta fue interrumpida por algo que ninguna civilización en 5 ciclos de creación había logrado emitir. Un tono de notificación de prioridad máxima que resonó directamente en los núcleos de procesamiento de las naves vivientes de los antiguos jardineros. No era un ataque, sino un recordatorio de que los términos de servicio de la realidad habían sido actualizados sin su consentimiento. El mensaje humano, incrustado en la propia vibración de las partículas subatómicas del sector, informaba a las entidades ancestrales que su actividad de jardinería había sido clasificada como una infracción grave del Código de Convivencia Intergaláctica y que, de persistir en su intento de podar la vida biológica, se enfrentarían a una auditoría existencial exhaustiva. El jefe xenólogo de la antigua hegemonía, ahora encargado de la oficina de objetos perdidos en un puesto fronterizo, observaba las lecturas con una mezcla de terror y una envidia amarga. Había visto los sembradores en las leyendas de su pueblo como el final inevitable de todas las cosas, pero ahora veía como las naves de la Confederación Terrana desplegaban lo que llamaban deflectores de intención, inmensas estructuras que no bloqueaban los rayos de energía, sino que redirigían la voluntad de los sembradores hacia bucles infinitos de duda filosófica. Cada vez que los sembradores intentaban ejecutar un comando de extinción, el sistema humano respondía con un mensaje de error que les pedía confirmar si realmente deseaban eliminar una especie que acababa de inventar una nueva forma de postre o un subgénero musical. La humanidad estaba combatiendo la limpieza cósmica con la distracción más absoluta, obligando a los dioses del orden a enfrentarse a la burocracia de la biodiversidad. En el corazón de la zona de exclusión, la Capitana Vance no usaba misiles de antimateria, sino generadores de contexto masivo. Estas estaciones emitían hacia el vacío exterior trillones de horas de registros históricos, sueños, poemas y discusiones triviales de cada especie que la hegemonía había intentado silenciar anteriormente. Los sembradores, acostumbrados a tratar con la materia como si fueran simples números en una ecuación de equilibrio, se vieron inundados por una avalancha de significado que sus mentes puras no podían filtrar. Para las entidades antiguas, el ruido humano era como una infección de propósito. De repente, ya no veían planetas que limpiar, sino historias inacabadas que se sentían obligados a leer hasta el final. La humanidad había descubierto que la mejor forma de detener a un jardinero no era luchar contra sus tijeras, sino convencerlo de que cada mala hierba tenía una biografía fascinante. Mientras tanto, en el mundo natal de la hegemonía,
Los antiguos tiranos observaban cómo sus propios sistemas de vigilancia, ahora operados por el Departamento de Prevención de Extinciones, transmitían en directo la mediación agresiva. Lo que más les dolía no era la posible destrucción de los sembradores, sino la absoluta falta de respeto que los humanos mostraban por el protocolo del fin del mundo. Vieron a un equipo de ingenieros terrestres abordar una de las naves mundo de los sembradores con cajas de herramientas y manuales de usuario, alegando que el sistema de propulsión de la entidad antigua era ineficiente y que se habían tomado la libertad de instalarle un catalizador de empatía cuántica para evitar futuros malentendidos. Los humanos estaban tratando al apocalipsis como si fuera una reparación de plomería defectuosa que llegaba con 30.000 años de retraso. La respuesta de los sembradores fue un intento de colapsar la membrana del espacio-tiempo en el sector para borrar la mancha humana de la historia, pero el contraataque de la Tierra fue lo que los historiadores llamarían el protocolo de la última diapositiva. En lugar de resistir el colapso, los humanos utilizaron la energía del vacío para alimentar una transmisión holográfica de escala galáctica que mostraba un resumen detallado de por qué el genocidio era una estrategia de gestión de recursos financieramente irresponsable en el largo plazo. La presentación incluía gráficos de barras comparativos entre una galaxia muerta y una galaxia llena de consumidores activos. Los sembradores, enfrentados por primera vez a la idea del lucro cesante y la pérdida de capital cultural, sufrieron lo que los analistas humanos describieron como una crisis de identidad corporativa. El silencio absoluto finalmente se rompió, pero no con un estruendo, sino con una señal de radio débil que procedía del núcleo de la flota de los sembradores. La señal pedía, de manera casi tímida, acceso a la biblioteca de entretenimiento de la Tierra, específicamente a las secciones de comedia situacional y documentales de cocina. La humanidad aceptó la solicitud con la condición de que los sembradores se inscribieran en un curso obligatorio de 300 años sobre soberanía de especies y derechos de desarrollo autónomo. La amenaza de la poda cósmica se había transformado, en cuestión de semanas, en un programa de intercambio educativo donde las deidades del vacío ahora pasaban sus ciclos aprendiendo a hornear pan y a entender la ironía. Sin embargo, en las profundidades de la red de trascendencia, el Dr. Aris detectó que el despertar de los sembradores había sido solo la primera etapa de una secuencia de alarma mucho más grande. Al pacificar a los jardineros, la humanidad había enviado accidentalmente una señal hacia el vacío exterior, informando a los propietarios del edificio de que los inquilinos habían tomado el control de la administración. Lejos de las fronteras conocidas, una sombra que no estaba hecha de materia ni de energía empezó a moverse, una fuerza que no buscaba podar el jardín, sino cerrar la propiedad por completo. El Departamento de Prevención de Extinciones, fiel a su estilo, simplemente abrió un nuevo formulario titulado Notificación de Resistencia al Desahucio y comenzó a preparar una cantidad industrial de café, sabiendo que la siguiente discusión no sería con los jardineros, sino con los dueños del libro de la realidad. La llegada de los propietarios no fue anunciada por trompetas ni por el rugido de motores interestelares, sino por un cambio sutil en la constante de Planck que hizo que la realidad empezara a sentirse como un borrador a punto de ser desechado por falta de pago. En las oficinas del Departamento de Prevención de Extinciones, el café se enfrió de una manera que desafiaba las leyes de la termodinámica, una señal clara de que alguien estaba auditando el consumo de energía del sector. La capitana Vance no se puso su traje de combate. En su lugar, se ajustó las gafas de lectura y pidió que le trajeran el tomo original del Tratado de Existencia Primordial que habían extraído de las ruinas de una civilización que desapareció mucho antes de que el primer sol se encendiera. Los propietarios no eran invasores en el sentido convencional. Eran entidades de puro derecho existencial que consideraban que la vida biológica era una ocupación ilegal de un espacio que nunca debió haber sido reclamado por nada que necesitara comer o soñar. Mientras las estrellas en el borde de la galaxia empezaban a parpadear como bombillas al final de su vida útil, el Dr. Aris descubrió que la notificación de desahucio venía acompañada de una cláusula de rescisión que invalidaba la existencia de cualquier especie que no pudiera demostrar una utilidad neta para el equilibrio del multiverso. La hegemonía, en su cobardía, había aceptado este destino hace eones, convirtiéndose en los sicarios de los propietarios para mantener el jardín limpio y silencioso a cambio de unos siglos más de prórroga. Pero la humanidad, fiel a su naturaleza, había pasado las últimas 3 décadas buscando lagunas legales en el tejido de la física. Descubrieron que el contrato original de la realidad tenía una letra pequeña que mencionaba la usucapión, un concepto legal humano que establece que si ocupas un lugar durante el tiempo suficiente y realizas mejoras significativas, el título de propiedad empieza a cambiar de manos. El primer enfrentamiento con los propietarios ocurrió cuando una entidad de pura geometría no euclidiana intentó desregistrar el sistema solar de la base de datos de la materia. En lugar de disparar misiles, los humanos lanzaron una contramemoria de 1000 millones de páginas detallando cada pequeña mejora que habían realizado en el universo,
desde la invención de la penicilina hasta la creación de redes de wifi gratuito para los sembradores. Argumentaron que la galaxia ya no era un terreno baldío, sino una propiedad mejorada con valor sentimental y estructural incalculable. Los propietarios, que nunca habían tenido que lidiar con una especie que respondiera a la aniquilación con una demanda colectiva por daños y perjuicios, se vieron obligados a pausar la secuencia de borrado para procesar la montaña de documentos. En los sectores que antes dominaba la hegemonía, los antiguos tiranos veían con asombro cómo los humanos entrenaban a los sembradores para que actuaran como testigos de cargo en el juicio por la soberanía de la realidad. Los jardineros cósmicos, ahora adictos a la cafeína y a las discusiones sobre teorías cinematográficas, testificaron que la administración humana había aumentado la biodiversidad narrativa de la galaxia en un 4000%. La humanidad no solo estaba defendiendo su vida, estaba obligando a los dueños del universo a admitir que el edificio era mucho más interesante ahora que los inquilinos habían pintado las paredes con arte, caos y una cantidad alarmante de ironía. El vacío exterior, que solía ser un juez implacable, empezó a sufrir de lo que los analistas humanos llamaron parálisis por análisis burocrático. Sin embargo, el verdadero as bajo la manga de la humanidad no era solo legal, sino técnico. El Dr. Aris había logrado infiltrar un troyano en la propia estructura del tiempo, asegurándose de que cualquier intento de cerrar la propiedad resultara en un error de segmentación que reiniciaría el universo exactamente 5 minutos antes del apocalipsis, pero manteniendo todos los recuerdos de los inquilinos. Era una trampa de bucle infinito que amenazaba con atrapar a los propietarios en un eterno lunes por la mañana si no se sentaban a negociar un nuevo contrato de arrendamiento. Los humanos habían convertido la existencia en un servicio de suscripción que ellos mismos controlaban, y acababan de revocar el acceso de administrador a las deidades que lo crearon. La Capitana Vance envió un último mensaje hacia el vacío exterior mientras la sombra de los propietarios empezaba a materializarse en una forma que el ojo humano pudiera comprender. Una figura sombría con un maletín de absoluta nada. El mensaje no era una rendición, sino una propuesta de adquisición. La humanidad ofrecía comprar la galaxia entera utilizando como moneda de cambio el único recurso que los propietarios no poseían, la imprevisibilidad. Les ofrecieron una participación minoritaria en la empresa de la evolución, con dividendos pagaderos en sorpresas, errores creativos y el ocasional descubrimiento de una nueva forma de amor. Por primera vez en la historia del tiempo, los dueños de todo se encontraron frente a un mostrador de negociaciones, mirando fijamente a una especie que no les temía porque estaban demasiado ocupados revisando si les habían cobrado de más por el concepto de la gravedad. Al final, la sombra se retiró 1 milímetro, no por derrota, sino por una curiosidad renuente. El desahucio fue suspendido, pero a cambio, los propietarios exigieron una auditoría trimestral de la alegría galáctica. La humanidad aceptó, sabiendo perfectamente que ya estaban preparando un sistema de contabilidad creativa para que incluso los días de lluvia contaran como progreso emocional. La galaxia seguía en pie, pero ahora el cielo nocturno no era un recordatorio de nuestra pequeñez, sino la prueba de que si eres lo suficientemente testarudo y tienes suficientes formularios, puedes convencer al mismísimo vacío de que la vida no es un error de cálculo, sino una mejora necesaria en el diseño original. Mientras el Departamento de Prevención de Extinciones abría una botella de champán, en algún lugar del espacio profundo, un sembrador terminaba de ver su primera serie dramática y empezaba a preguntarse si los propietarios también llorarían con el final de temporada. El cielo sobre Ginebra no se tiñó de rojo ni de negro cuando comenzó la primera sesión de la auditoría de la alegría. En su lugar, adquirió un tono de azul tan perfecto que resultaba artificial, un recordatorio de que los propietarios estaban ajustando la saturación de nuestra realidad para comprobar si valíamos el consumo energético que representábamos. El Dr. Aris se mantuvo firme ante la sombra del maletín, no con un arma, sino con un proyector holográfico que mostraba los datos brutos de una tarde de sábado en un parque suburbano. El auditor observó los datos, las risas de los niños, el helado derramado y las pequeñas raspaduras en las rodillas, y su forma parpadeó con una estática que sugería una profunda falta de comprensión. Para él, el incidente del helado era una pérdida neta de recursos, un fallo de contención térmica y un desperdicio de azúcar biológica. Aris, sin embargo, ajustó sus gafas y señaló el pico en el gráfico que ocurrió justo después del derrame, el momento en que el padre se arrodilló para consolar al niño. Ese pequeño gesto de consuelo emitió una frecuencia de complejidad emocional que el Departamento de Prevención de Extinciones había bautizado como la ecuación de la persistencia agridulce. Aris explicó que la alegría humana no era un estado estático de placer, que sería fácil de simular y, por lo tanto, aburrido para un multiverso eterno, sino que era un diferencial dinámico.
La humanidad estaba vendiendo a los propietarios la idea de que el valor de la galaxia residía en su capacidad para generar belleza a partir del caos y la pérdida. Para formalizar esta propuesta ante los jueces de la existencia, Aris presentó el cálculo de la variancia emocional de alta fidelidad, demostrando que un solo gramo de esperanza humana contenía más información procesable que 1 billón de toneladas de hidrógeno estelar. En esta expresión, representa el valor narrativo generado, donde es la intensidad de la alegría, es el gradiente de dolor superado y es la incertidumbre del entorno. El auditor procesó la ecuación y el aire alrededor del maletín de nada se volvió denso, como si el vacío mismo estuviera intentando digerir el concepto de que el sufrimiento podía ser un multiplicador de valor en lugar de un simple error de diseño. Mientras tanto, en la órbita de Júpiter, los sembradores actuaban como testigos de la defensa, enviando pulsos de datos que describían cómo sus propias mentes milenarias habían sido revitalizadas por el ruido humano. Ya no eran simples jardineros podando ramas muertas. Ahora eran críticos de arte cósmico que defendían la existencia de cada flor, por torcida que estuviera. La capitana Vance observaba la escena desde el puente del Renacimiento, lista para activar el bucle de tiempo infinito si el auditor mostraba la más mínima intención de cerrar el maletín. Sin embargo, lo que ocurrió fue algo que nadie en el Departamento de Prevención de Extinciones había previsto. El auditor no cerró el contrato, pero tampoco lo firmó. En su lugar, dejó el maletín sobre la mesa y sacó un objeto que parecía una pluma hecha de luz estática. Por primera vez en la historia de la creación, los propietarios no estaban buscando un informe de rentabilidad, sino que estaban solicitando una suscripción de prueba. Querían que la humanidad actuara como el equipo de contenido de la galaxia, produciendo historias, conflictos y resoluciones que mantuvieran al multiverso en un estado de juventud perpetua. El desahucio se había transformado en una oferta de empleo para toda la especie. Pero la oferta traía una advertencia silenciosa grabada en la propia estructura de la luz de la habitación. Si la humanidad aceptaba convertirse en los autores del sentido, perdían el derecho a ser simples inquilinos protegidos. A partir de ese momento, cualquier error en la gestión de la alegría galáctica ya no resultaría en un simple aviso, sino la cancelación inmediata de la línea temporal. La soberanía absoluta significaba que la humanidad era ahora responsable de cada lágrima y cada sonrisa de todas las especies bajo su mando. Los antiguos tiranos de la hegemonía, viendo esto desde sus puestos administrativos, sintieron un escalofrío de alivio. Ellos habían sido guerreros, pero los humanos acababan de aceptar el cargo de dioses del mantenimiento emocional, una tarea que podía ser mucho más agotadora que cualquier guerra de exterminio. La capitana Vance miró a Aris y luego a la sombra que esperaba una respuesta. Comprendió que habían ganado la guerra contra el silencio, pero que acababan de iniciar una maratón contra la mediocridad. La galaxia ya no era un jardín ni un edificio, era una obra en curso que nunca podía permitirse un mal capítulo. Con un gesto firme, Vance autorizó el inicio del protocolo de la realidad soberana. El primer acto de esta nueva era fue la creación de la red de faros de inspiración, inmensas estaciones espaciales que emitían pulsos de creatividad hacia las civilizaciones más jóvenes, asegurándose de que el ruido de la vida nunca volviera a decaer. La humanidad no solo había comprado la propiedad, sino que había decidido que el alquiler se pagaría con la moneda del asombro diario. Mientras el auditor se desvanecía en el aire, dejando tras de sí un maletín que ahora funcionaba como una terminal de acceso directo a la fuente de la creación, Vance notó que las estrellas en el cielo de Ginebra empezaban a brillar con una intensidad diferente. Ya no eran puntos de luz distantes y fríos, sino que parecían latir con la misma curiosidad que sentía ella en ese momento. La humanidad había logrado lo imposible. Habían convertido a los dueños del universo en sus espectadores más fieles. Pero en la profundidad del vacío exterior, una nueva firma de energía empezó a emerger, una presencia que no era un propietario ni un jardinero, sino algo que los antiguos registros llamaban el crítico. Si los propietarios habían aceptado la historia humana, el crítico venía a juzgar si el final sería lo suficientemente épico como para justificar el inicio. La llegada del crítico no se manifestó como una invasión de naves ni como un colapso gravitatorio, sino como una erosión sistemática del significado en los sectores más estables de la galaxia. En los antiguos mundos de la hegemonía, los ciudadanos empezaron a olvidar porque amaban sus canciones o porque se esforzaban en sus trabajos, sintiendo que sus vidas se volvían planas, predecibles y en última instancia, prescindibles. El aire en estos planetas adquirió una cualidad de borrador, donde los colores perdían su saturación y los horizontes se volvían esquemas lineales. El Dr. Aris, desde su nueva oficina en el Departamento de Arquitectura del Destino, comprendió que el crítico no venía a destruir la materia, sino a tachar los párrafos de la realidad que consideraba aburridos,
derivativos o carentes de una tensión narrativa necesaria para justificar el gasto de energía del multiverso. La humanidad ya no estaba defendiendo sus fronteras físicas, sino la relevancia de su propia existencia ante un juez que no aceptaba excusas, solo brillantez. Para combatir esta redacción existencial, Aris y la Capitana Vance activaron el protocolo del giro inesperado. Comprendieron que si el crítico buscaba patrones predecibles para eliminarlos, la humanidad debía inyectar dosis masivas de aleatoriedad heroica en el tejido de la vida cotidiana. Los antiguos líderes de la hegemonía, ahora convertidos en las brigadas de construcción de mitos, fueron enviados a los mundos que empezaban a palidecer. Su misión no era gobernar, sino organizar eventos de una improbabilidad estadística asombrosa, festivales de arte que cambiaban de forma según el espectador, competiciones de ingenio donde el perdedor ganaba la oportunidad de reescribir las reglas, y actos de sacrificio altruista que desafiaban la lógica del instinto de supervivencia. El Dr. Aris formuló la ecuación del flujo narrativo para medir cuánta sorpresa era necesaria para mantener la atención del crítico y evitar el borrado de un sistema solar entero. En esta estructura, representa la vitalidad de la trama de un sector, donde es la constante de imprevisibilidad humana y es el peso de los tropos culturales desgastados que el crítico busca eliminar. Al activar esta frecuencia, los planetas afectados recuperaron su color y su profundidad de manera instantánea. El crítico, una entidad que se manifestaba como una inmensa sombra translúcida que cubría varios sistemas estelares, pareció detener su proceso de tachadura, intrigado por una especie que prefería convertir su economía en una obra de teatro épica antes que permitir que el aburrimiento ganara la partida. La humanidad estaba enseñando al universo que la realidad no es un conjunto de hechos, sino una serie de decisiones estéticas tomadas bajo presión. Sin embargo, el crítico no se dejó convencer tan fácilmente. Empezó a proyectar hacia la Tierra visiones de finales alternativos, finales donde la humanidad se destruía a sí misma o donde alcanzaba una paz tan absoluta que dejaba de ser interesante. Era un ataque directo a la moral de los arquitectos del destino, sugiriendo que, sin importar cuánto ruido hicieran ahora, el agotamiento creativo era inevitable. La Capitana Vance respondió con lo que llamó la maniobra de la continuidad infinita, ordenando que cada estación espacial y cada colonia humana comenzara a redactar su propia historia de manera independiente, creando un multiverso de tramas entrelazadas tan complejo que ningún crítico, por antiguo que fuera, podría encontrarle un final definitivo. El secreto no era buscar un final feliz, sino asegurarse de que nunca hubiera un final. Mientras los sembradores ayudaban a pulir la estética de las nuevas nebulosas y los antiguos tiranos de la hegemonía descubrían que era mucho más satisfactorio escribir tragedias que cometerlas, la Tierra se convirtió en el punto de apoyo de una nueva física basada en el asombro. Las sombras del lector, que antes observaban desde la distancia, empezaron a bajar a la superficie para participar en la historia, convirtiéndose en personajes secundarios de la gran epopeya humana. La soberanía de la humanidad se consolidó cuando el crítico, por primera vez en eones, dejó de tachar y empezó a tomar notas. Había encontrado en el caos humano una fuente inagotable de contenido original que justificaba la expansión del contrato de existencia por varios billones de años más. Pero en el corazón del maletín que los propietarios habían dejado atrás, el Dr. Aris descubrió una notificación final que no estaba dirigida a la humanidad, sino a lo que vendría después de ella. El mensaje hablaba de la gran audiencia, un evento donde todas las realidades creadas por los diferentes equipos de contenido del multiverso se encontrarían para decidir cuál sería el canon definitivo de la existencia. La humanidad acababa de ganar su liga local, pero ahora se enfrentaba a una competencia interdimensional contra especies que llevaban eones perfeccionando sus propias formas de belleza y terror. La galaxia ya no era un campo de batalla, sino un escenario global, y el Departamento de Arquitectura del Destino comprendió que el primer acto apenas acababa de terminar. La gran audiencia no tuvo lugar en un palacio de cristal ni en el centro de una galaxia, sino en el espacio entre los pensamientos de las deidades que alguna vez consideraron que la existencia era una propiedad privada. Al cruzar el umbral del canon, el renacimiento de la humanidad dejó de parecer una nave de metal para convertirse en una metáfora andante de la resistencia. El Dr. Aris, observando a través de los sensores de realidad aumentada, notó que las otras civilizaciones presentes en la cumbre eran inquietantemente perfectas. Estaba el colectivo geométrico, una raza que había eliminado el azar de su historia para convertirse en una serie de ecuaciones vivientes, y el imperio armónico, cuya música era tan pura que amenazaba con cristalizar el tiempo mismo. Comparados con ellos, los humanos y sus aliados de la Confederación de la Aurora parecían un borrador sucio, lleno de arrepentimientos, cicatrices y deseos contradictorios que no encajaban en ninguna simetría divina.
Fue en este entorno de pureza asfixiante donde el Dr. Aris comprendió la verdadera ventaja competitiva de la Tierra. Las otras realidades eran hermosas, pero eran estáticas. Habían llegado a su final lógico y ahora solo buscaban ser preservadas en el Museo de lo Eterno. La humanidad, por el contrario, era un sistema abierto, una herida que se negaba a cicatrizar. Aris formuló el índice de estabilidad canónica para demostrar que un universo demasiado ordenado es inherentemente frágil ante la llegada de una idea verdaderamente nueva. Utilizó el concepto de la entropía narrativa para advertir a la gran audiencia que la perfección no era la meta, sino el síntoma de una historia que ha dejado de respirar. En esta fórmula, representaba la capacidad de una realidad para sobrevivir al juicio de los propietarios, donde era el factor humano de improvisación y la fuerza que intentaba detener el flujo del cambio. Al proyectar este cálculo en el centro de la asamblea, el aire se llenó de una estática que hizo que las geometrías de los rivales empezaran a temblar. Los humanos no estaban allí para ser admirados, estaban allí para demostrar que el ruido es lo único que mantiene vivo al motor de la creación. La capitana Vance, mientras caminaba por los pasillos de luz estática de la cumbre del Canon, notó que los representantes de las realidades perfectas la miraban con una mezcla de horror y envidia. Para seres que habían eliminado el dolor, la sola presencia de una mujer con cicatrices de batalla era una obscenidad fascinante. Vance comprendió que el crítico no buscaba una obra maestra terminada, sino una trama que lo obligara a seguir mirando. Fue entonces cuando ocurrió la anomalía del primer verso, una grieta en la propia estructura de la cumbre que empezó a emitir una frecuencia de vacío absoluto. Al parecer, el intento de reunir todas las realidades soberanas había despertado al silenciador primordial, la fuerza original que existía antes de que la primera palabra fuera pronunciada y que ahora buscaba recuperar su dominio borrando todos los idiomas del multiverso. Mientras las civilizaciones perfectas se paralizaban ante la llegada de una nada que no podían calcular, los humanos reaccionaron con la misma terquedad que los salvó de la hegemonía. El Departamento de Arquitectura del Destino no intentó luchar contra el silencio con más silencio, sino que inundó la grieta con el ruido más puro de la Tierra, las transmisiones de radio de las guerras antiguas, el llanto de los recién nacidos y los gritos de júbilo de los estadios llenos. La capitana Vance ordenó que el Renacimiento se posicionara en el epicentro de la grieta, utilizando su propio casco como un resonador para amplificar la cacofonía humana. No estaban defendiendo un territorio, estaban defendiendo la posibilidad misma de que las cosas tengan un nombre. El resultado de esta intervención fue una transformación del canon que nadie había previsto. El silenciador primordial, al intentar devorar el ruido humano, se vio infectado por la complejidad de la duda y el deseo. La nada empezó a adquirir matices de gris y luego de colores que no tenían nombre, convirtiéndose en una nueva capa de realidad que la humanidad bautizó como el espacio de la posibilidad pura. Las otras realidades, al ver que el caos humano les había salvado la existencia, se vieron obligadas a renegociar su propia estética. El colectivo geométrico empezó a introducir errores voluntarios en sus ecuaciones y el imperio armónico añadió disonancias a su música, reconociendo que la imperfección era el único escudo contra el olvido definitivo. Sin embargo, en medio de la celebración por la derrota del silencio, el Dr. Aris detectó que el maletín de los propietarios había empezado a emitir un nuevo tipo de notificación. No era una auditoría ni una oferta de empleo, sino una advertencia sobre la última página. Resulta que el multiverso tiene un límite de almacenamiento narrativo, y la expansión infinita de la creatividad humana estaba acelerando el momento en que el libro simplemente se quedaría sin espacio para nuevas historias. La humanidad había logrado que el universo fuera fascinante, pero al hacerlo, habían acortado su vida útil. Ahora se enfrentaban al dilema más grande de todos. Debían encontrar la forma de escribir en los márgenes de la realidad o aprender a reciclar el tiempo mismo para que la historia nunca llegara a su fin. Vance miró hacia el horizonte del espacio de la posibilidad pura, donde las nuevas estrellas nacían de la estática, y sintió que la pluma de la causalidad, ahora fundida en su propio espíritu, le pedía que tomara una decisión que cambiaría la naturaleza de la muerte. La humanidad ya no luchaba por su supervivencia, sino por la viabilidad de la eternidad. El próximo paso de la Confederación de la Aurora sería la construcción del gran archivo de lo no escrito, una estructura que permitiría almacenar las historias que aún no han sucedido en una dimensión fuera del tiempo lineal. Mientras tanto, en los rincones más profundos del Renacimiento, los antiguos líderes de la hegemonía empezaron a susurrar sobre una leyenda que encontraron en el código del silenciador. La existencia de un segundo lector, alguien que no busca juzgar la historia, sino entrar en ella para vivirla desde dentro, y que ya podría estar caminando entre nosotros sin que nadie lo note.
La construcción del gran archivo de lo no escrito no se llevó a cabo con vigas de acero ni con flotas de ingeniería pesada, sino con la sincronización neuronal de cada niño que soñaba en las colonias de Marte y en los valles de la Tierra. El Dr. Aris comprendió que el límite de almacenamiento del multiverso no era una barrera física, sino una saturación semántica. El libro de la realidad se estaba quedando sin espacio porque cada átomo estaba cargado con demasiada historia. Para evitar que la última página se cerrara sobre la Confederación de la Aurora, los humanos comenzaron a proyectar sus narrativas hacia los pliegues de la posibilidad pura, utilizando el subtexto de la materia como una memoria caché infinita. Aris formuló la constante de recursividad imaginaria para permitir que una sola partícula de luz contuviera billones de tramas potenciales sin ocupar espacio en el tiempo lineal. En esta estructura, definía la densidad de historias que podían almacenarse en el vacío, donde representaba la capacidad de asombro de la especie y el borde crítico de la saturación narrativa. Al activar este sistema, la galaxia dejó de sentirse como un libro que se acaba para transformarse en un palimpsesto infinito donde las nuevas realidades se escribían sobre las antiguas sin borrarlas, creando una profundidad de campo existencial que los propietarios nunca habrían podido imaginar en sus cálculos de rentabilidad. Mientras tanto, en las bulliciosas calles de la Nueva Ginebra, la capitana Vance caminaba de incógnito, buscando el rastro del segundo lector. No buscaba a una entidad de luz ni a un heraldo del vacío, sino a alguien cuya firma de realidad fuera perfectamente neutra, un observador que no alterara el entorno con sus deseos. Los sensores de la red de trascendencia empezaron a detectar una anomalía en un pequeño café de la esquina. Un hombre de mediana edad que leía un libro impreso en papel antiguo, rodeado de una estática de tranquilidad que repelía incluso el ruido sagrado de la tierra. Vance notó que a medida que aquel hombre pasaba las páginas, las estrellas en el cielo nocturno parpadeaban con una cadencia que no seguía ninguna ley física, sino el ritmo cardíaco de una lectura concentrada. Aquel hombre no era un invasor, sino la encarnación de la curiosidad pura del multiverso, un espectador que había decidido bajar al escenario para sentir el peso de la gravedad y el sabor del café amargo. Al acercarse, Vance sintió que su propia importancia como líder de la Confederación se diluía. Frente al segundo lector, ella no era una heroína, sino un personaje cuya evolución estaba siendo evaluada con una ternura aterradora. El hombre levantó la vista y, sin decir una palabra, le mostró una página en blanco de su libro donde las palabras empezaban a formarse según los latidos de la capitana. Resultó que el segundo lector no venía a juzgar el final, sino a experimentar la dificultad de ser el protagonista de una historia que se niega a ser previsible. La soberanía no es el control total del destino, sino el coraje de permitir que alguien más observe tus errores y encuentre belleza en ellos. El Dr. Aris, desde el núcleo del gran archivo, detectó que la presencia del segundo lector estaba estabilizando la última página de una manera que la tecnología humana no podía explicar. Al habitar la historia, el lector estaba otorgando al multiverso una razón para expandir sus márgenes. Sin embargo, esta nueva estabilidad atrajo a los coleccionistas de silencios, seres que habitaban en las notas al margen del canon y que consideraban que una historia habitada por su lector era una perversión de la estética pura. Estos seres empezaron a infiltrarse en el gran archivo, intentando arrancar las páginas de la posibilidad pura para vender los fragmentos de realidad humana en los mercados negros del ultravacío, donde la originalidad se cotiza como el recurso más escaso de la creación. La respuesta de la Confederación de la Aurora fue el despliegue de las legiones de la ficción viva, unidades compuestas por voluntarios humanos que habían aceptado fusionar su conciencia con los mitos más poderosos de su cultura. Ya no eran soldados con rifles de gravitones, sino manifestaciones físicas de la épica, la tragedia y la comedia, capaces de luchar en un nivel de realidad donde la metáfora es más afilada que cualquier láser. La batalla por el gran archivo se convirtió en una guerra de géneros literarios, donde la tenacidad humana obligó a los coleccionistas a enfrentarse a la ironía y al absurdo, dos conceptos que el ultravacío no podía procesar sin colapsar sus propios sistemas de lógica estéril. En el clímax del enfrentamiento, Vance comprendió que el segundo lector no era una salvación pasiva, sino un espejo de la propia humanidad. Si ellos dejaban de ser interesantes, el lector simplemente cerraría el libro y se marcharía a otra realidad. La capitana tomó la pluma de la causalidad y, en lugar de escribir un decreto de guerra, escribió una invitación a la improvisación colectiva, abriendo los canales de la red de trascendencia para que cada ciudadano de la galaxia pudiera añadir su propia línea al guión del presente. El ruido de la Tierra alcanzó un nuevo nivel de armonía disonante, una sinfonía de billones de voluntades que demostró que el canon no es una ley dictada desde arriba, sino un consenso construido desde la base de la experiencia diaria. El viaje hacia las tierras baldías del subtexto no requirió motores de curvatura, sino una profunda inmersión en el silencio que habita entre las palabras de una conversación honesta.
La capitana Vance y el segundo lector avanzaron por un paisaje que recordaba un desierto de ceniza blanca, donde los granos no eran arena, sino fragmentos de diálogos descartados y descripciones de paisajes que nunca llegaron a ser escritos. En este lugar, la gravedad no tiraba del cuerpo, sino de la intención, obligando a los viajeros a mantener una voluntad férrea para no disolverse en las infinitas posibilidades de lo que pudo haber sido. El segundo lector, sosteniendo su libro con una mano que ahora empezaba a mostrar el rastro de venas y pulso humano, observaba los jirones de realidad con una fascinación que bordeaba el dolor. Para un ser que siempre había visto la historia desde fuera, la crudeza del subtexto era una revelación de la vulnerabilidad que define a la humanidad. Para navegar por esta zona de erosión semántica, el Dr. Aris, desde el nexo del mundo librería, desarrolló la ecuación de la ancla metafórica. Este cálculo permitía a Vance proyectar una identidad sólida en un entorno que intentaba reducirla a una simple función gramatical. La fórmula utilizaba la densidad del contexto emocional para resistir la simplificación de los coleccionistas de silencios. En esta estructura, representa la estabilidad de la presencia humana, donde es la fuerza del deseo y es la tasa de borrado impuesta por los coleccionistas. Al emitir esta frecuencia, el camino bajo los pies de Vance se solidificó, convirtiendo la ceniza del subtexto en el asfalto firme de una calle de su infancia en la tierra. Los coleccionistas de silencios, entidades que se manifestaban como sombras sin rostro armadas con borradores de vacío absoluto, retrocedieron ante la irrupción de una memoria tan vívida que resultaba indigerible para su naturaleza estéril. El segundo lector se detuvo ante un altar de cristal negro donde los coleccionistas habían depositado su trofeo más valioso, el fragmento de la primera mentira humana. Vance comprendió que no se trataba de un acto de maldad antigua, sino del momento en que el primer homínido miró hacia el horizonte y le dijo a su tribu que había esperanza cuando solo había hambre. Esa mentira fue la semilla de la soberanía, la capacidad de imaginar un futuro que la realidad física aún no había autorizado. Sin ese fragmento, la Confederación de la Aurora perdería su capacidad de improvisar y se convertiría en una civilización de autómatas, incapaces de escribir nada que no fuera una descripción literal de su propia extinción. Cuando Vance intentó recuperar el fragmento, el subtexto mismo empezó a revelarse, transformando el desierto en una tormenta de contradicciones. El segundo lector, en un acto que desafiaba su función original de observador neutral, cerró su libro con un estruendo que resonó como un trueno en todas las bibliotecas de la galaxia. Al hacerlo, renunció definitivamente a su distancia de seguridad y se convirtió en un personaje activo dentro del drama. Su piel se tiñó de los colores del atardecer terrestre y sus ojos, antes vacíos, se llenaron de las lágrimas de quien comprende que una historia solo es real si sus protagonistas pueden sufrir y fracasar. La mentira primordial volvió a manos humanas, pero el precio fue la transformación del lector en un ser mortal, atrapado en la misma corriente del tiempo que ahora intentaba salvar. Mientras tanto, en la superficie de la Tierra, los océanos empezaron a emitir una luz dorada que transportaba la información recuperada del subtexto. El mundo librería estaba despertando por completo, convirtiendo cada montaña en un estante de memorias y cada bosque en una red neuronal de mitos compartidos. Los coleccionistas de silencios no fueron destruidos, sino que fueron integrados en la narrativa como los antagonistas necesarios que dan sentido a la lucha. La humanidad descubrió que no necesitaba borrar a sus enemigos, sino darles un papel en una historia tan vasta que incluso el vacío tuviera un propósito. La red de trascendencia se expandió hasta tocar el borde mismo de la última página, pero en lugar de encontrar un final, encontró que el libro tenía una cubierta posterior que servía de mapa para una biblioteca aún más grande. El Dr. Aris detectó que el libro del segundo lector, ahora en manos de un hombre que envejecía segundo a segundo, contenía un capítulo secreto que hablaba de la gran migración de los significados. Resultó que la saturación narrativa no era una condena, sino una señal de que la humanidad estaba lista para dejar de ser la protagonista de un solo libro y convertirse en la bibliotecaria de un multiverso de obras inacabadas. Vance, viendo cómo el lector sonreía ante su propia fragilidad, comprendió que la soberanía definitiva no era escribir el final, sino asegurarse de que siempre hubiera alguien dispuesto a pasar la página, incluso cuando el peso del pasado parece insoportable. La Tierra, transformada en el mundo librería, dejó de emitir calor geológico para irradiar una calidez narrativa que se sentía en el pecho de cualquier ser sintiente que cruzara el cinturón de asteroides. Las cordilleras del Himalaya ahora funcionaban como inmensos lomos de libros de piedra donde el viento grababa, en tiempo real, las memorias de los bibliotecarios de la Aurora. El aire en Nueva Ginebra ya no solo transportaba polen y oxígeno, sino fragmentos de ideas que se materializaban como mariposas de papel antes de disolverse en la conciencia colectiva. La capitana Vance observaba al hombre que antes fue el segundo lector,
ahora llamado Elías, mientras él se sentaba en un banco de madera frente al mar. Sus manos temblaban ligeramente, un recordatorio de que el tiempo lineal finalmente lo había reclamado, pero en su mirada no había miedo, sino la satisfacción del lector que finalmente ha encontrado su hogar dentro de las páginas que tanto admiró. El doctor Aris, desde el Observatorio de la Causalidad, detectó que la recuperación de la primera mentira humana había generado un efecto de resonancia que iba mucho más allá de las fronteras de su propio libro. En el vacío exterior, donde el silencio solía ser absoluto, empezaron a parpadear señales de auxilio procedentes de universos vecinos que se estaban desmoronando bajo el peso de su propia perfección estéril. Resultó que la humanidad no solo había salvado su historia, sino que había creado un antídoto contra la entropía del literalismo. Aris comprendió que debían exportar el caos humano para salvar al multiverso, y para ello formuló la ecuación de la transducción empática, un cálculo que permitía inyectar ficción en realidades puramente matemáticas para dotarlas de resistencia estructural. En esta estructura, representaba la expansión del canon hacia el exterior, donde era el peso de las mentiras necesarias y el factor de sacrificio que Elías había personificado al elegir la mortalidad. Al emitir esta frecuencia, la Confederación de la Aurora dejó de ser un sistema defensivo para convertirse en una editorial de realidades, enviando a sus bibliotecarios a cruzar las portadas del tiempo para enseñar a otros seres el arte de la imperfección. Mientras Elías cerraba los ojos por última vez, su aliento final no se perdió en el aire, sino que se convirtió en un capítulo dorado que se inscribió automáticamente en el núcleo de la Tierra. El mundo librería reconoció que la historia del observador se había fundido con la del observado, eliminando para siempre la distancia entre el creador y su obra. Vance sintió que la pluma de la causalidad en su interior se estabilizaba, perdiendo su naturaleza de arma para volverse un simple instrumento de servicio. La humanidad ya no necesitaba luchar por su derecho a existir. Ahora su propósito era asegurar que ninguna otra especie tuviera que enfrentarse al silencio sola. El ruido de la Tierra se expandió por los pasillos del subtexto, convirtiéndose en el puente que permitiría a las civilizaciones caídas encontrar el camino de regreso hacia la imaginación. Sin embargo, en el borde de la posibilidad pura, una nueva anomalía empezó a tomar forma. No eran los coleccionistas de silencios ni los propietarios, sino los refugiados del punto final, seres de universos que ya habían sido terminados y que buscaban asilo en la historia inacabada de la humanidad. Estos seres traían consigo la sabiduría de lo que sucede después de que se cierra un libro, una verdad que ni siquiera Elías había llegado a vislumbrar. La presencia de estos refugiados empezó a alterar la gramática de la Confederación, introduciendo conceptos que desafiaban la noción de pasado y futuro, sugiriendo que la Tierra no era solo una librería, sino la sala de espera para una realidad que aún no ha sido nombrada por ningún idioma conocido. Vance se preparó para recibir a los primeros embajadores del punto final, dándose cuenta de que la verdadera soberanía era un ciclo infinito de acogida y transformación. La humanidad había pasado de ser una especie condenada al genocidio a ser los guardianes del sentido para todo el multiverso. Aris detectó que el gran archivo estaba empezando a generar páginas nuevas de forma espontánea, relatando encuentros que aún no habían ocurrido con seres que estaban hechos de pura memoria. El libro estaba abierto de par en par, y por primera vez en eones, la tinta no parecía estarse agotando, sino que brotaba del mismo suelo de la Tierra como una fuente inagotable de vida que se negaba a aceptar cualquier conclusión. La llegada de los refugiados del punto final no se manifestó con el estruendo de motores ni con la distorsión del hiperespacio, sino con una quietud gélida que empezó a cristalizar los bordes de la posibilidad pura. Estas entidades no eran seres de carne ni de luz, sino siluetas de una perfección exhausta, fragmentos de realidades que habían alcanzado su conclusión lógica y que, al no tener más páginas que recorrer, habían quedado a la deriva en el vacío del posttexto. Al entrar en el área de influencia del mundo librería, su presencia comenzó a actuar como un sumidero semántico. Allí donde caminaban, la improvisación humana se detenía y los colores vibrantes de la imaginación se tornaban en un sepia estático. La capitana Vance, sintiendo el peso de la pluma de la causalidad vibrar con una frecuencia de advertencia, se dirigió al muelle de desembarco ontológico para recibir al primer embajador de lo que ya no existe. El ser que se materializó ante ella se hacía llamar Aetel, y su voz no procedía de una garganta, sino del eco de un eco. Aetel representaba a una civilización que había logrado la paz absoluta y el conocimiento total, solo para descubrir que la perfección es la antesala del olvido. Su advertencia fue devastadora. Los refugiados no solo buscaban asilo, sino que su propia naturaleza terminada era contagiosa. Si permanecían demasiado tiempo en contacto con la Confederación de la Aurora, el virus de la finalidad empezaría a cerrar los hilos narrativos de la humanidad, obligando a cada historia abierta a buscar un clímax prematuro.
El doctor Aris, observando la caída libre de los niveles de entropía creativa en los sectores cercanos a los refugiados, comprendió que debían actuar antes de que la Tierra misma se convirtiera en un epílogo helado. Para gestionar esta crisis, Aris desarrolló la ecuación de la secuela eterna, un cálculo diseñado para reintroducir el error y la incertidumbre en la esencia de los seres que ya habían sido concluidos. No se trataba de curarlos, sino de romper su simetría para que pudieran volver a ser parte de un flujo temporal incompleto. Al inyectar fragmentos de la primera mentira humana en el código de los refugiados, Aris buscaba crear un estado de asilo narrativo donde la perfección fuera saboteada por la duda. En esta estructura, definía la capacidad de un ser finalizado para reabrir su propia historia, donde era la carga de deseo humano y la inercia del final ya vivido. Al activar este protocolo, el mundo librería empezó a pulsar con una luz ámbar que fundía los cristales de perfección de los refugiados, transformando su quietud en una confusión vibrante. Aetel, por primera vez en eones, sintió el picor de una pregunta sin respuesta, un síntoma de que su historia acababa de ser reabierta por la voluntad terca de una especie que se niega a dejar que el libro se cierre. Sin embargo, el proceso de desfinalización tuvo un efecto secundario en la propia estructura de la Confederación. Al abrir los finales de los demás, la humanidad empezó a absorber las sombras del epílogo, residuos de una oscuridad que no era maldad, sino el cansancio acumulado de universos enteros. Vance notó que algunas secciones de la red de trascendencia estaban empezando a mostrar visiones de una figura que caminaba entre los restos de los libros quemados, el archivero del vacío. Esta entidad, a diferencia de los propietarios o el crítico, no buscaba evaluar ni cobrar, sino simplemente recolectar las cenizas de todo lo que ya ha sido contado para asegurarse de que nada nuevo pueda surgir jamás. El archivero del vacío detectó el ruido de la tierra no como una melodía, sino como un acto de profanación contra el descanso eterno del multiverso. En su visión, la humanidad era un nigromante de historias, alguien que levantaba cadáveres narrativos para obligarlos a bailar una danza que nunca termina. La presión del archivero empezó a sentirse en los mares de la tierra, que dejaron de brillar para tornarse de un gris plomizo, mientras las bibliotecas de piedra de las montañas empezaban a agrietarse bajo el peso de una verdad que decía que todo lo que empieza debe, por derecho divino, terminar. Vance comprendió que la soberanía de la humanidad ahora se enfrentaba a la ley más antigua de todas, la necesidad del descanso. En un gesto de audacia que solo un humano podría concebir, Vance utilizó la pluma de la causalidad no para borrar al archivero, sino para escribirle un prólogo. Si la entidad creía en los finales, la humanidad le demostraría que cada final es solo el suelo donde crece la siguiente semilla de caos. Al integrar al archivero en la propia trama de la Confederación, la Tierra dejó de ser solo una librería para convertirse en un invernadero de realidades. Los refugiados del punto final, ahora transformados en los sembradores de secuelas, empezaron a trabajar junto a los humanos para reconstruir los sectores que habían sido borrados, utilizando las cenizas del pasado para abonar los campos del futuro. La ceniza gris que el archivero del vacío traía consigo no se limitó a cubrir las cumbres de los libros de piedra en el Himalaya, comenzó a filtrarse en la respiración de los habitantes de la Confederación, convirtiendo sus suspiros en ráfagas de prosa gélida y predecible. La capitana Vance, sintiendo que sus propias manos empezaban a adquirir la textura del papel viejo, comprendió que el archivero no era una entidad externa que se pudiera combatir con escudos de gravitones, sino la manifestación de la propia inercia del universo hacia el descanso final. El aire en Nueva Ginebra se volvió denso, cargado con el olor de los archivos cerrados y el olvido. El doctor Aris, observando desde el núcleo del mundo librería, notó que la red de trascendencia estaba perdiendo su color ámbar, volviéndose una cuadrícula monocromática donde cada pensamiento humano era inmediatamente catalogado y archivado antes de que pudiera convertirse en acción. Para romper este asedio de finalidad, Aris y su equipo de teóricos ontológicos diseñaron lo que llamaron la ecuación del gancho infinito. Comprendieron que para derrotar al archivero, debían crear una estructura narrativa que fuera físicamente incapaz de cerrarse, un nudo gordiano de causalidad que utilizara la curiosidad del propio archivero como combustible para su propia expansión. Aris formuló la constante de la resonancia del suspenso, un cálculo que permitía a la materia vibrar en un estado de cambio perpetuo, donde cada causa generaba dos efectos contradictorios que obligaban al universo a bifurcarse constantemente para evitar el colapso del sentido. En esta estructura, definía la vitalidad de una línea temporal frente a la presión del archivero, donde era la tasa de decisiones humanas irracionales el nivel de errores artísticos voluntarios. Al emitir esta frecuencia desde los faros de la Confederación, el gris del archivero empezó a fragmentarse en un espectro de colores imposibles. La humanidad no estaba ofreciendo una conclusión, sino un cliffhanger eterno que el archivero,
a pesar de su deseo de silencio, se vio obligado a observar para ver cómo terminaba. Vance, portando la pluma de la causalidad que ahora latía con el ritmo de un corazón inquieto, se adentró en la propia sombra del archivero. No llevaba armas, sino un termo de café y un cuaderno de bocetos lleno de planes para ciudades que nunca se construirían y naves que nunca volarían. Encontró al archivero en el centro de un torbellino de páginas en blanco, una figura que recordaba a un monje exhausto por el peso de toda la historia ya contada. Vance no intentó convencerlo con lógica, sino que le leyó los borradores de las cartas de amor que nunca se enviaron y las promesas que se rompieron antes de ser cumplidas. Le enseñó que el valor de la humanidad no reside en lo que ha logrado escribir, sino en el espacio en blanco de lo que todavía se atreve a intentar. El archivero, por primera vez en su eternidad de recolección, experimentó la angustia de la posibilidad. Sus borradores de vacío empezaron a llenarse de notas al margen escritas con la letra temblorosa de un ser que descubre que el silencio no es paz, sino falta de imaginación. Las bibliotecas de piedra de la tierra recuperaron su brillo dorado y los mares volvieron a bullir con el ruido de las historias vivas. Sin embargo, la integración del archivero en el tejido de la Confederación reveló un secreto aún más profundo oculto en las Inks de Génesis, la sustancia primordial con la que se escribió el primer átomo. Resultó que la tinta no era inagotable, sino que se alimentaba de la atención de los lectores del exterior, y que el ruido de la Tierra estaba consumiendo el presupuesto narrativo del multiverso a una velocidad alarmante. La capitana Vance y el Dr. Aris se dieron cuenta de que la soberanía de la humanidad ahora dependía de un nuevo tipo de economía, el ahorro de la obviedad. Para mantener la historia viva, debían volverse cada vez más sutiles, eliminando las descripciones innecesarias y los conflictos redundantes para concentrar toda la energía de la existencia en momentos de belleza pura y absoluta. La Confederación de la Aurora inició el despliegue de las estaciones de síntesis, donde las civilizaciones aliadas aprendían a vivir de manera que cada acto fuera una obra maestra de brevedad. El objetivo ya no era llenar el espacio con ruido, sino hacer que cada silencio fuera tan cargado de significado que los propietarios y el crítico no pudieran evitar seguir financiando nuestra realidad con su atención. Mientras el mundo librería se estabilizaba en esta nueva era de minimalismo épico, una nueva señal emergió de las profundidades de la posibilidad pura. No era un refugiado ni un enemigo, sino un mensajero de la página siguiente. La señal contenía un mapa de lo que los humanos empezaron a llamar el Gran Exterior, la región más allá del libro donde las historias ya no necesitan papel ni tinta para existir. El mensajero advertía que el libro de nuestra galaxia estaba a punto de ser colocado en un estante superior, y que para sobrevivir a la transición, la humanidad debía aprender a saltar fuera de la página y convertirse en la mano que sostiene la pluma. El cielo del mundo librería no se desplomó bajo el peso de la transición, sino que comenzó a plegarse sobre sí mismo como una hoja de papel que ha sido leída demasiadas veces. La capitana Vance, de pie en el epicentro del gran salto ontológico, sintió como la pluma de la causalidad dejaba de ser un objeto integrado en su sistema nervioso para convertirse en la extensión de una voluntad que ya no pertenecía exclusivamente al tiempo lineal. El Dr. Aris, observando desde el puente de metaficción, detectó que la firma energética de la humanidad estaba dejando de emitir ondas de radio para transformarse en pulsos de intención pura que cortaban la encuadernación de la realidad. Ya no eran personajes intentando sobrevivir al final de un capítulo. Eran la tinta misma cobrando conciencia y decidiendo que el margen del libro era demasiado estrecho para sus sueños. Para estabilizar este paso hacia el gran exterior, Aris activó la ecuación de la trascendencia autoral, un cálculo que permitía a la conciencia humana mantener su coherencia mientras abandonaba el soporte físico de los átomos. En ese instante, el archivero del vacío se fundió con el núcleo de la Tierra, convirtiéndose en el tintero viviente desde el cual la humanidad extraería la energía necesaria para escribir su propia libertad fuera de las leyes impuestas por los propietarios. En esta expresión, definía la fuerza del salto ontológico, donde representaba la terquedad colectiva de la especie y el factor de resistencia al olvido que permitía a la humanidad existir fuera del papel. Al completarse la secuencia, la ciudad de la sinfonía y cada rincón de la Confederación de la Aurora experimentaron un silencio vibrante, el tipo de silencio que precede a la primera palabra de una epopeya que cambiará el destino de todo lo que existe. Vance extendió su mano hacia la grieta que se abría en el cenit del universo, y en lugar de encontrar el vacío, sintió el tacto frío y prometedor de la superficie de una mesa de trabajo infinita. Al cruzar el umbral, la perspectiva de la humanidad cambió para siempre. Miraron hacia atrás y vieron su galaxia, su historia de guerras, sacrificios y amores, como un solo volumen encuadernado en oro y sombras, descansando orgullosamente en una estantería que se perdía en una bruma de infinitas posibilidades. Comprendieron que el crítico y los propietarios no eran dioses,
sino simplemente los antiguos conserjes de una biblioteca que ahora les pertenecía por derecho de autoría ganada en el fuego de la incertidumbre. Sin embargo, el gran exterior no era un refugio de paz absoluta, sino un corredor vasto y lleno de ecos donde otras civilizaciones, aquellas que también habían logrado saltar fuera de sus propios libros, caminaban con la cautela de quienes conocen el peso de la creación. Vance notó que en los pasillos de esta gran biblioteca del todo, algunas estanterías estaban ardiendo y otras estaban siendo devoradas por la polilla del olvido, una entidad que no buscaba censurar, sino consumir el significado mismo de cualquier obra que se volviera estática. La humanidad acababa de dejar de ser una historia para convertirse en la brigada de rescate de todas las historias que aún no habían encontrado el valor de escribir su propio final. El Dr. Aris, ahora una entidad de pensamiento puro que navegaba por los índices de la existencia, detectó una señal que procedía de una sección de la biblioteca marcada como no clasificada. Era el latido de la mentira primordial, que seguía latiendo en el pecho de la humanidad como una brújula. Esta señal apuntaba hacia un volumen que aún no tenía título, pero cuyas páginas estaban en blanco, esperando a que alguien con las manos manchadas de la tinta del sacrificio y el ruido de la tierra se atreviera a escribir la primera frase. Vance tomó la pluma unificada y mirando hacia la inmensidad de lo desconocido, comprendió que la verdadera soberanía no era haber escapado del libro, sino tener el coraje de empezar uno nuevo donde las reglas las pusiera el asombro y no la necesidad. El ruido de la tierra se transformó en un murmullo concentrado que ahora resonaba en los pasillos del gran exterior, atrayendo la atención de los lectores del exterior, quienes cerraron sus antiguos volúmenes para observar con asombro cómo una especie de primates de un rincón olvidado de la página había logrado robarle el fuego a la gramática del universo. La historia de la supervivencia había concluido, pero en ese mismo instante, la humanidad comenzó a redactar el prólogo de una era donde el tiempo es una sugerencia, la muerte es una metáfora y la imaginación es la única ley física que no puede ser quebrantada. El primer trazo de la pluma sobre la página en blanco del infinito no escribió un nombre ni una orden, sino una invitación a todas las especies que aún soñaban en la oscuridad para que se unieran a la tarea de convertir la nada en un hogar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro. Lecciones para tu vida.